Bueno, buen día. Yo les quería contar un poquito por qué llegamos a hacer este trabajo. Cuando nos reunimos por primera vez, tres integrantes de la futura UID, el ingeniero Rapalini, la ingeniera Cordero y yo, creíamos que era necesario aplicar calidad en la educación. Para eso desarrollamos una unidad de investigación y desarrollo que aplica calidad en la educación con orientación al uso de las TIC. Esta unidad de investigación y desarrollo comenzó a funcionar en la cátedra de proyecto final en la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de La Plata y se eligieron distintos procesos para mejorar el desarrollo, entrega de informes de los alumnos del último año de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Con el tiempo nos hicimos además otras preguntas porque veíamos en los alumnos que venían a la cátedra de proyecto final que tecnológicamente superaban nuestras expectativas, eran aplicados, pero no tenían algunos conceptos, y el concepto del cual más carecían era el concepto de ética. Es un poco difícil decir que carecían el concepto de ética, porque cuando se está como estudiante quizás no se toma así, pero cuando corregíamos algún proyecto y veíamos que, por ejemplo, los alumnos habían copiado todo el proyecto de alguna página de internet, a ellos les parecía algo normal, algo regular que lo podían presentar. De hecho, personalmente, en un proyecto que corregí, me llamó la atención, lo busqué en internet y era todo el proyecto había sido copiado de internet. A veces los chicos no copian todo el proyecto, pero sí partes del proyecto, sin saber que a veces eso no se debe hacer. Entonces nos empezamos a preguntar, los integrantes de la página de la UID, que con el tiempo se desarrolló en una UID multidisciplinaria, porque además de ingenieros trabajan con nosotros gente de muchas otras profesiones. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es decir, estudiar la ética. ¿Qué pasa con la ética? Así, una de nuestras integrantes desarrolló todo un proceso de ética y lo charlamos y tratamos de transmitir esa experiencia a los estudiantes. Yo les puedo decir qué hemos hecho y cómo hemos empezado al estudio de la ética, porque creo que la ética profesional va vinculada también a toda ética, a la ética del padre de familia, a la ética que tiene que tener el ciudadano, a la ética que tiene que tener un comerciante, a la ética del maestro. Y, o sea, la ética profesional no la podemos desvincular de la normativa general de ética, pero sí, si le hacemos una mirada particular, podemos encontrar algunas cosas que nos pueden ayudar mucho en el ejercicio de la profesión. Nosotros consideramos primeramente al ser humano dotado de conciencia, o sea que por su propia naturaleza hace referencia a un orden ético y moral y tiene capacidad para conocerlo y ajustarse a él. ¿Cómo empezamos a estudiar la ética? Empezamos a estudiar la ética desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, de Platón, Aristóteles. En aquella época se daba mucha importancia y es un testimonio claro de la preocupación moral que duró hasta el medioevo y casi hasta la modernidad. En la posmodernidad ya se va dejando un poco la fundación metafísica de la moral, y sobre todo entre las guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que el mundo vivía azorado pensando cómo se podía salvar y que luego podía haber otra guerra, una tercera guerra mundial. Se perdieron muchos valores éticos, porque en definitiva se llegaba al individualismo exacerbado y en definitiva todo era sálvese quien pueda.
En el día de hoy, la primacía del placer y del consumismo va en desmedro del sacrificio. Si observamos hace algunos años, para obtener las cosas que se obtienen ahora, había que hacer más sacrificios. Ahora tenemos todo más a la mano. ¿Qué buscamos nosotros? Lo que buscamos es tomar conciencia de una necesidad, de una ética. El presente resulta bastante áspero hablar de ética. ¿Por qué? Porque hay un desfase entre la situación, cómo se piensa, cómo se la ve, y el modo que se actúa. Es muy complejo y sobre todo tomar el concepto de ética en el trabajo, que el ingeniero va a tener que rodearse en un ambiente con otras especialidades y debe tener profundamente arraigado el concepto de ética. A veces se dice que la ética es restrictiva, sin embargo la ética sirve al crecimiento del hombre, le da parámetros para su comportamiento. Nosotros podemos ver que las normas éticas generales, podemos tener también un código deontológico. El deontológico son todas las reglas que debemos cumplir para el bien común, para estar bien, pero tiene que estar asociado a la norma ética general. Cuando eso se disocia, ahí los trabajadores a veces no saben para qué hay un código deontológico. Por ejemplo, en una empresa que se quiere el bien común, se dictan algunas reglas, por ejemplo, llegar a horario, si se llega tarde avisar, llegar pulcro a su lugar de trabajo. Si eso se disocia y el código deontológico no tiene relación con la norma ética general, que es el bien común, ese código puede pertenecer también a la nada, porque puede haber una banda de pillos que tenga un código deontológico, o sea que alguien que pertenece a esa banda le diga al jefe las cosas que ha encontrado, puede tener su propia seguridad. Entonces las normas éticas van muy relacionadas a un código deontológico. La definición de la ética de una profesión o tarea laboral ilustra en general sobre los valores y virtudes que debe asumir el profesional. Esto es para diferenciarlo. De acuerdo con las exigencias de su actividad, un código deontológico indica más detalladamente la conducta debida a una situación dada. Podemos también diferenciar la palabra ética y etos. Todo esto nos lleva a pensar que una conducta ética en el campo profesional no podrá desarrollarse vitalmente sin el cultivo de una filosofía llamada etos. Esto es una palabra griega que había caído en desuso y se volvió a tener preponderancia en la segunda mitad del siglo XX, esperemos que la usemos. El etos no se rehúse a tomar conciencia del bien y del mal, sino que implica una actitud vital que brota de los valores que el hombre lleva hondamente arraigado en su afectividad, hasta el punto de ser decisiva para la reflexión. Y el ingeniero y el mundo del trabajo. Todo profesional debe tener aptitud intelectual y aptitud moral. La actitud intelectual, bueno, nos hace que en nuestra profesión seamos los mejores. Ahora en la vida, si tenemos la actitud moral, ¿qué nos hace hacer? También nos hace seguir determinadas reglas y determinados usos que creemos que el ingeniero se va a sentir mejor consigo mismo. En la ética profesional, el ingeniero deberá complementar la formación científico-técnica con la formación humana. Creemos que es esencial que un ingeniero tenga su parte técnica, pero también que se pueda decir que es una buena persona. Conocer los problemas éticos que pueden plantearse en el mundo empresarial, o sea, conocer los problemas de los demás, de aquellos que nos rodean, y si el ingeniero está en una parte director, directriz de la empresa, conocer
las formas de contratos, el compromiso del empleador y del empleado, las ventajas y riesgos morales de distintos tipos de empresas. También tendrá que interiorizarse de las condiciones de vida del obrero y de sus necesidades. Se verá obligado a informar sobre temas relacionados con la salud, el bienestar de la población y la protección del medio ambiente, sobre todo, que creo que es lo que más tenemos que cuidar también, ¿no? Si además tiene la oportunidad de comunicar su saber a nuevas generaciones, desempeñándose como profesor, tendrá que adquirir también la adecuada capacitación pedagógica. Bueno, y así hemos llegado a algunas conclusiones. Se las voy a leer, que dice: ante la complejidad del mundo moderno, el ingeniero debe cultivar la conciencia de un ser profesional que debe estar al servicio de la dignidad del hombre, conocer los problemas sociales y tener la voluntad de formarse permanentemente. Aunque esta formación dure toda la vida, los años de estudios universitarios son cruciales para el despertar del sentido de la responsabilidad y la incorporación de la ética a las tareas específicas y al conjunto de la personalidad. De allí que los profesores debamos comprender que nuestra labor no se reduce a impartir conocimientos, sino que en todo momento nuestro compromiso es el de educar con el ejemplo de nuestra conducta. De ese modo ayudaremos a los jóvenes a incorporar vitalmente la ética, es decir, a desarrollar el ethos necesario para responder correctamente a la problemática moral de la profesión. Eso ha sido todo, muchísimas gracias.